Estimadas amigas y amigos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, estamos muy agradecidos porque nos sigan en esta plataforma y en este programa Tela de Juicio. Y el día de hoy tenemos a una columna fundamental del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el doctor Joaquín Merino, quien me aprecio de ser su amigo. Es un hombre talentoso, brillante, un extraordinario ser humano. Mi tío Joaquín, muchas gracias por aceptar la charla. Y bueno, vamos a platicar uno de los temas de los cuales eres extraordinariamente experto: terrorismo y delincuencia organizada. Es una charla que tenía muchas ganas de que se verificara porque en verdad es un experto y bueno, finalmente pues es un tema en boga. ¿Qué es el terrorismo? Partamos de eso. Sí, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Siempre es un privilegio estar en esta casa, nuestra casa. Claro. Nada más y nada menos que el epicentro de las ciencias penales en nuestro país, en Latinoamérica, y desde luego referente en Europa y en otros lugares. Desde luego para mí también es un privilegio poder tener esta charla contigo, un extraordinario jurista, un penalista, desde luego destacado, a quien yo admiro, y gracias. Por supuesto estoy infinitamente agradecido contigo. Gracias. Fíjate, desde luego, ¿no? Creo que cuando hablamos de terrorismo y delincuencia organizada es un binomio verdaderamente complejo. La verdad es que creo que ha sido desde la visión que se tiene del terrorismo por una parte y de la delincuencia organizada por otra, que se ha separado la existencia de ese vínculo, ¿no? Y entonces llegamos a la conclusión de que en ningún caso confluyen, cuando a mi juicio es exactamente lo contrario. Si lo vemos desde una perspectiva estrictamente jurídica, el legislador mexicano, por ejemplo, en términos del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no me deja mentir cuando digo que precisamente el terrorismo es una manifestación de la delincuencia organizada, desde el punto de vista jurídico. Sí, claro. Claro, si lo vemos desde una perspectiva criminológica, tampoco cambian mucho las cosas. Hay una realidad que muestra, ¿no? Sobre todo a partir de un concepto que se ha venido desarrollando en la doctrina, que es el de crimen-terror, y que llama la atención sobre el hecho de que las organizaciones terroristas han venido adoptando patrones de la delincuencia organizada que tiene como finalidad obtener un beneficio, lucro económico, y por otra parte, cómo la delincuencia organizada se ha apoyado en el terrorismo o en tácticas terroristas para cumplir con su estrategia criminal. Claro, el punto de partida es decir qué es terrorismo. Terrorismo, de entrada, hay que decir que es una expresión que lleva una carga conceptual que obliga a circunscribirlo solamente a fines estrictamente políticos, lo cual a mi juicio no es del todo correcto. Así es. La finalidad política del agente terrorista pues es una finalidad más, si se quiere, muy representativa. Sin embargo, no es la única. Y ahí creo que es donde está el principal problema. Es más, me atrevo a decir que el problema no radica al momento de establecer un concepto sobre el terrorismo. La significación antijurídica del terrorismo la podemos determinar. Y ahora me referiré a una serie de elementos, ¿no? Yo creo que más bien el problema radica en esa idea selectiva de quien tiene el poder, de quien lleva la sartén por el mango, digámoslo de esta forma, ya sea en el plano doméstico local, ya sea en el contexto internacional o global, para determinar qué actos, pese a ser terroristas, no van a ser considerados como tales, claro, o qué actos realmente sí van a tener este carácter. Claro, ahí tenemos un problema. Claro, si se trata de establecer elementos sobre el concepto de terrorismo, yo diría que se trata de actos o prácticas que de manera puntual, aislada, esporádica o incluso sistemática, o más bien sistemática, tienen como finalidad generar un escenario de terror, un ambiente de terror en la sociedad o un sector de la misma. Claro, ¿cómo lo ha tratado de abarcar el legislador? A partir de lo que los penalistas denominamos elementos subjetivos específicos o elementos subjetivos del injusto. Claro está, no bastaría, si lo vemos desde esta perspectiva, con matar, con secuestrar, con generar lesiones, con extorsionar. A la conducta, o mejor dicho, la conducta debe venir motivada por una finalidad específica. Pensemos en la regulación penal mexicana, en el Código Penal Federal. 139. Claro, después de darte una serie de medios comisivos y de decirte que se verifica o establecer que se verifique en el hecho un elemento objetivo como la entidad suficiente para generar terror,
Te dice, se ha de regir el autor por un elemento subjetivo específico. Claro. Atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o a un particular, evidentemente que toma una determinación. Claro, ahí está esa clave y muchas legislaciones del derecho comparado asumen este planteamiento, ¿no? Es decir, vamos a verlo desde esta óptica para poder separar el desvalor terrorista, desde luego, de los tipos de las conductas delictivas básicas. Pero hay que partir, a mi juicio, de 3 elementos. No pretendo, desde luego, establecer un concepto como tal en este momento. Es un tema verdaderamente complejo, pero creo que el análisis, como en su momento lo desarrollé en un artículo al que titulé Aproximación al concepto de terrorismo, yo partía de 3 elementos. Uno que desde luego es instrumental, es el empleo de la violencia. ¿Para qué? Para generar terror. Ahí está ese elemento instrumental. Y el terror al mismo tiempo es otro elemento, a su vez, que sirve como instrumento, o es instrumental, ¿para qué? Para una finalidad específica. Puede ser ideológica, puede ser religiosa, puede ser política. Es decir, hay una cuestión material. Sin embargo, lo reprochable es si el desvalor terrorista radica, a mi juicio, y debería radicar en las regulaciones de carácter penal, en esa voluntad del autor de generar ese estado de incertidumbre, generar esa perturbación social, hasta el punto de que llegue a desequilibrar o a bloquear el desarrollo de la convivencia. ¿Qué es lo que busca el terrorista? En realidad, si lo vemos desde una perspectiva estrictamente política, pensemos, y estoy hablando de un aspecto material, en el plano fáctico, alguien que persigue objetivos terroristas, hasta el punto de plantear la modificación de base de la estructura constitucional. Eso no es reprochable. El Estado democrático, desde luego, te habilita para ello. Claro. Nuestro esquema de libertades, desde luego previstas en la Constitución, nuestros principios capitales, nos permiten hacerlo y plantearlo, insisto, en este escenario democrático. El problema radica en los métodos, en la imposición de mis ideas a través de la violencia. Y que luego esa violencia, según dice el legislador mexicano, como tú bien lo acabas de apuntar, en el artículo 139 del Código Penal Federal, sí nos pide un elemento objetivo, que es que efectivamente el autor tenga esa entidad suficiente para generar terror. Yo me enseñaría a esos elementos. Claro, caminar también por el concepto de terrorismo nos lleva a 2 avenidas, a 2 escenarios importantes. Uno, que el terrorismo proviene también de agentes estatales. Claro. El denominado terrorismo de Estado. El ejemplo claro fue el esquema instaurado sucia, por Robespierre, sí, ¿no? En el caso de la Revolución Francesa, claro, sí. La guerra sucia que practicó, por ejemplo, que practicaron los grupos antiterroristas de liberación en España en la década de los 80, precisamente contra ETA. ETA Atzcatasuna, País Vasco y Libertad, que sabemos, quiero decir, ETA significa Eta Atzcatasuna en el euskera, que es el idioma del País Vasco, y que significa en nuestra lengua, ¿no? Algo así como País Vasco y Libertad. Sabemos que ETA tenía distintas facciones, una de ellas es la militar, que era la que ponía bombas, fue la que mató a casi 1000 personas desde finales, según calculo, de finales de la década de los 60 hasta hace apenas pocos años que desapareció. Claro, ETA efectivamente era una organización terrorista, calificada así, perseguida en esos términos. Etiquetada de eso. Claro, pero no hay que dejar de lado la guerra sucia que se practica en la década de los 80, teniendo en cuenta lo que tú dices y además con razón. En la década de los 80, ¿qué es lo que hace el Estado español? Pues básicamente practicar esa guerra sucia. Y de hecho hay resoluciones de los tribunales españoles que califican los actos de los grupos antiterroristas de liberación como actividades propias del terrorismo. Y fíjate si es importante esta resolución, que dice que terrorista no solamente es el agente antiestatal que tiene como finalidad perturbar o atentar contra el orden establecido, contra el orden constitucional, sino incluso aquel sistema que se pone en marcha desde el propio Estado, o si se quiere, estrategia que se pone en marcha desde el propio Estado para defender la propia democracia o el sistema democrático. Sin embargo, imprime terror para ello. Y por lo tanto, ahí es donde está el desvalor o el reproche por el acto terrorista. Podríamos decir que serían estas clasificaciones genéricas de terrorismo, un terrorismo represivo, un terrorismo subversivo, un terrorismo ideológico. Sí, señor. ¿No? Que de alguna manera el ideológico es quizá el más
el más sangriento, impacto, sí, claro. con la imposición de las ideas, sí, ¿no?, a través, sí, de la fuerza. Bueno, en México también tuvimos nuestra etapa oscura, ¿no? En, claro, esa etapa donde desafortunadamente, y lo he señalado en diversos foros, pues tenemos de aquella época tan terrible en la historia del país, pues también una cantidad de personas desaparecidas. Uh-huh. Al día de hoy se siguen investigando esos casos, pero bueno, el Estado mexicano también ha tenido resoluciones en ese sentido, donde se hace el señalamiento de que hubo terror por parte del Estado en aquel momento, ¿no? Son temas que desafortunadamente vivimos. Era otro México, eran otras las instituciones. Y bueno, a ver, en relación a esta vertiente y a tu experiencia, estas temáticas a nivel internacional, ¿te da para considerar que el terrorismo es el delito más trascendente a nivel internacional? Lo digo a partir de los diversos instrumentos que van señalando precisamente al terrorismo como en primer lugar. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Yo creo que es uno de los más graves. Desde luego, cada manifestación delictiva, tanto las propias de la delincuencia transnacional como aquellas que se crean en el contexto internacional y luego bajan a los ámbitos locales. Estoy pensando simplemente en aquellos delitos de lesa humanidad, genocidio, que ya sabemos que están plasmados, tienen su documento más importante en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿no? Es decir, son delitos graves. Claro, el terrorismo también, siguiendo con este planteamiento que yo hacía, pues por supuesto que tiene dos dimensiones. Si bien también el común es relacionarlo con ámbitos nacionales o domésticos, pues por supuesto el terrorismo internacional, sobre todo a partir de terroristas de carácter islamista, ¿no? Pues obviamente ha adquirido especial trascendencia. Y fíjate, me detengo un poco en lo que tú acabas de señalar, solamente para sacar un punto que me parece relevante, ¿no? A propósito de lo que decías, para no separar incluso esquemas delictivos, como creo que con mucho acierto los acabas de combinar. El empleo, por ejemplo, de la desaparición forzada para generar miedo y terror. Uh-huh. Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde luego que da cuenta y razón de ello, de lo que tú estás señalando. Sí, claro. Los expedientes del terror, de Operación Cóndor, Chile, Paraguay, todo lo que sufrió Latinoamérica. Ese es un ejemplo claro del terrorismo instaurado desde el Estado, y me atrevo a decir incluso con una proyección internacional. Fíjate qué importante, sí, lo que una política internacional estamos comentando. Claro, por otra parte, ¿no? Hablando de esas dos dimensiones, claro, tenemos el terrorismo doméstico, el que se desarrolla en el plano nacional y que luego puede adquirir el carácter de transnacional, porque sus autores, pues obviamente trasciendan fronteras, ya sea para financiar sus actividades, para buscar países que sirvan de refugio, o inclusive para atentar en varios países o en una región. Ese es un concepto, el concepto de transnacionalidad del terrorismo, de la delincuencia en general, es un concepto que creo que asume el derecho penal internacional, ¿no? Para darle mayor fluidez, al margen de la diferencia que pueda haber entre delincuencia internacional y transnacional. ¿Qué es lo que hace el derecho penal internacional? A mi juicio, revisando los tratados internacionales y la interpretación de cada uno de sus artículos en este sentido, pues lo que hace es utilizar la expresión de transnacionalidad de la delincuencia para abarcar todos esos supuestos que pueden darse. Claro, y tocas un punto que me parece fundamental. El terrorismo islamista, que se rige por cuestiones ideológicas y religiosas. Yo creo que a cualquier mexicana, a cualquier mexicano, ¿no? a cualquier persona que comparta nuestra cultura democrática, pues bueno, le llamará la atención, ¿no? Que se pueda vulnerar la libertad de credo, la libertad religiosa, ¿me explico? Y eso es lo que, como bien dices, hace el terrorista islamista, imponer las ideas a través de la violencia. Claro. Y en este caso, una violencia que es materialmente impactante. Cuando me refiero a algo material, quiere decir por ese potencial destructivo que ha tenido Al-Qaeda. A nadie escapa lo que, desde luego, el antes y el después de los atentados a las Torres Gemelas. Claro. Ya lo decía en sus tiempos Ulrich Beck, ¿no? En su libro sobre el terrorismo y la guerra, ¿no? Cómo los estados, y en otros trabajos, ¿no? Cómo los estados ahora, para proteger sus fronteras, tienen que salir de las mismas y además tiene el enemigo en casa. Hay un autor que, precisamente teniendo en cuenta la lógica de Al-Qaeda, que además no es la única, desde luego, en el ámbito islamista, como es lógico, como todos sabemos, pero sí creo que tuvo gran proyección, en la década de los 80, ¿no? Y hasta el día de hoy sigue su movimiento vivo, ¿no? Por mucho que la hayan mermado.
Pero en realidad lo que decía un autor como Gunnar Adnan, que es un especialista en temas islamistas, dice, bueno, en realidad lo que supo hacer Al-Qaeda fue echar mano de los escenarios multiculturales, de esas sociedades polifacéticas, globalizadas, multiculturales, que acogen, por ejemplo, a personas, fíjate qué interesante, y además extraño a la vez, personas de raíces árabes, por ejemplo, que nacieron en la cultura occidental, crecieron en la cultura occidental, se desarrollaron en la cultura occidental, y sin embargo deciden aplicar esas ideas de imposición de los aspectos religiosos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho Al-Qaeda? ¿Qué es lo que hizo incluso el ISIS y otras organizaciones terroristas de esta naturaleza? Pues echar mano ya no solamente de los de afuera, sino de los mismos que estaban ahí dentro. Y es un tema hiperinteresante. ¿Qué tan importante, fíjate, lo que está señalando y el eco que se da a nivel internacional de esto, que me llamaba la atención? Las cosas no son casuísticas. El artículo 2 que acabas de mencionar de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada pone en primer lugar al terrorismo. O sea, el primer tipo penal es terrorismo, después financiamiento del terrorismo. Y bueno, en México, cuando se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues nuestro primer problema había sido los delitos contra la salud, ¿no? O sea, el narcotráfico, para decirlo de forma muy coloquial. Pero estaba ahí por el mensaje que se tenía que mandar a nivel internacional. Se crea la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, si no mal recuerdo, el 7 de noviembre de 1996, 4 años antes de que se firmara Palermo, la Convención de Palermo, pero el mensaje tenía que ser en ese tenor. Decir que nos importaba el tema del terrorismo, ¿no? Después incorporamos en la ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la figura de las personas jurídicas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con todo lo que esto conlleva, las críticas y demás, ¿no? Pero lo remite, en este caso, al artículo 11 bis del Código Penal. Del Código Penal Federal, y la primera figura que se pone es terrorismo. O sea, no es una cuestión, y casualmente no ponen financiamiento del terrorismo. O sea, como que lo olvidan ahí, hasta la fracción decimocuarta, donde hablan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que también es un tema muy ligado, ¿no? O sea, está conectado en ese sentido. Entonces, esta vertiente que conlleva la importancia a nivel internacional, la preocupación que se da, lo estamos viendo reflejado en México. Fíjate, me preocupa algo, y te lo pregunto porque tú eres un experto. El artículo 139 del Código Federal de Procedimientos Penales establece una apertura en los medios comisivos. Dice, y por cualquier medio. O sea, puede ser. Ahí estamos haciendo una interpretación de carácter analógica. Hay una diferencia entre interpretar por analogía y aplicar por analogía. Son de los pocos tipos penales que tienen esta situación. ¿Qué opinión te mereces? Fíjate que es una fórmula legal, desde luego que puede ser muy cuestionada por lo que tú dices, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, desde el punto de vista de la taxatividad penal, estricta aplicación de la ley. Estoy absolutamente de acuerdo. Peligrosa, ¿no? Sí, claro. No obstante, es, como no me dejarás mentir, lo que denominamos los penalistas cláusula de recogida, ¿no? Que lo que termina haciendo es habilitar cualquier delito que contenga una ley de carácter penal. Y esa, sin embargo, la emplean en otros países. Te dan un catálogo muy específico de delitos, es decir, los convencionales, que puede ser desde luego secuestro, los atentados cometidos con bombas, que lo suelen denominar estragos terroristas, que eso lo conocemos todos, incendios terroristas, ¿no? Extorsión, en fin, te dan un catálogo muy específico, homicidio, lesiones. Y luego dicen, o cualquier conducta prevista, por ejemplo, en este código, cuando el autor tenga como finalidad, pensemos, por ejemplo, el texto punitivo español, atentar contra el orden constitucional o subvertir el orden constitucional o atentar gravemente contra la paz pública. Y luego incluyeron como 3 o 4 elementos subjetivos específicos que se ciñen a la línea internacional, como presionar a una autoridad, ¿no? En definitiva, generar algún desequilibrio económico, en fin. Pero lo dejan, recargan la configuración del tipo penal
en el elemento subjetivo del injusto. Entonces dicen, bueno, cualquier mecanismo, cualquier actuación, ¿no? Es cierto que también eso responde a las múltiples manifestaciones del terrorismo. Porque de hecho también en esta charla no podemos dejar de lado, si bien el terrorismo que se planifica y se ejecuta en ámbitos locales ahora ya es más complicado, dada la dinámica de la modernidad, ¿no? El terrorismo internacional, pero también pensar el terrorismo que se pudiera imprimir en el ámbito bélico y de la guerra, ¿no? El hecho, por ejemplo, ¿no?, de atentar contra la libertad sexual de los familiares de los pueblos conquistados. ¿Me explico? Es decir, como si se tratara de un premio de guerra, ¿no? Como si se tratara de un botín de guerra. O sea, y eso ocurrió hace poco en los conflictos bélicos que se dieron en el norte de Europa, ¿no? Entonces, claro, es una forma en la que el legislador, sin embargo, aquí lo que hace, efectivamente, como bien dices, el legislador es, y cualquier medio violento, claro, habrá que determinar, porque además, creo que en México tenemos un problema muy grave en términos del fundamento de la creación normativa, de la justificación de la injerencia penal, porque nuestras exposiciones de motivos solamente, en muchos de los casos, se quedan a nivel epidérmico, superficial, expresan razonamientos políticos que, claro, están ahí, pelear contra el flagelo de la delincuencia, pero creo que los penalistas y los penalistas no me dejarán mentir, que, bueno, echamos de menos que en las exposiciones de motivos, en los procesos legislativos, en los debates parlamentarios o legislativos, pues hombre, entren al fondo de la cuestión, claro, y cada medida de carácter penal sea justificada desde el punto de vista sustantivo, ¿no? Y político-criminal, desde luego, es de lo que va impregnada la ley. ¿No? Y además es un tema básico, ¿no? Las fuentes reales, claro, o sea, de donde emerge la necesidad de crear la norma. Y entramos en un conflicto los penalistas, ¿no? Cuando queremos, vamos revisando, ¿no?, desde luego el proceso legislativo, desde la Cámara de Origen, vamos viendo, ¿no?, todo el proceso que va dando, y hay veces que no encuentras, en realidad, por qué terminó legislándose de tal o cual forma. Eso es un problema. Eso es un problema porque luego llega a lo que tú dices con razón, desde luego a una interpretación, y por lo tanto se vulnera la regla según la cual, pues, que evidentemente está prohibida la analogía en materia penal. Oye, y para ir cerrando, ¿qué opinión te merece el bien jurídico? En el caso del terrorismo en México. Sí, yo la verdad es que, con independencia de hablar de la seguridad nacional y desde luego de la integridad del Estado, yo siempre me he decantado por hablar del orden constitucional. En este sentido, me gustaría citar a don Emilio Octavio de Toledo, un penalista español, ya fallecido, pero él hablaba mucho de los delitos contra el orden público. Y el orden público él lo relacionaba con el orden constitucional o el orden legalizado. ¿Qué tenemos los mexicanos hoy para garantizar nuestra convivencia? Con nuestra Constitución. Claro. Ahí están los pilares fundamentales, ¿no? Ahí está la base, ¿no?, de nuestra convivencia. ¿Qué es lo que hace el terrorista? Perturba ese orden. Así es. Es decir, genera desequilibrio. Lo puede hacer de distintas formas, empleando desde luego la violencia. Entonces, claro, yo creo que al margen, ¿no?, de si hablamos de seguridad nacional y damos un concepto de seguridad nacional como el mantenimiento, desde luego, de ese orden establecido en distintos términos, y no es el caso que ahora yo pretenda dar un concepto de seguridad nacional por lo complejo del claro, término. Sí. Sí creo que pudiéramos iniciar la discusión a partir del orden constitucional. Y yo sí creo que lo que hace el terrorista es subvertir el orden constitucional. Totalmente de acuerdo. Mi querido Joaquín, ha sido un placer de verdad escucharte, dialogar contigo, y bueno, invitamos a toda nuestra comunidad que nos siga en nuestras diversas plataformas. El doctor Joaquín Merino, como lo he mencionado, es toda una institución aquí en esta gran casa de estudios. Les invitamos a que nos visiten, estamos en reconstrucción, celebrando nuestro 50 aniversario. Todo esto se hace en el marco del 50 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y les agradecemos mucho. Gracias por estar con nosotros, mi querido Joaquín, muchas gracias por la charla. Y bueno, pues en INACIPE se viven intensamente las ciencias penales. Gracias. Muchas gracias.